Hoy es jueves 18 de julio. Lección número 3. Controversias para memorizar. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Marcos 2, 27 y 28. Amoroso y divino Señor que estás en los cielos, responde nuestras oraciones conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el bendito nombre del Cristo glorificado. Amén. Para hoy jueves, historia sándwich, segunda parte. ¿Qué es una historia sándwich en teología? Es comenzar una narrativa, luego cortarla, incluir otra y luego terminar esa otra y concluir la primera. Eso es historia sándwich en teología. El libro de Marcos que estamos estudiando presenta algo interesante en el estudio de hoy jueves. ¿Por qué interesante? Porque nos dice que la familia de Jesús pensaba, o creía, mejor dicho, que estaba loco. ¿A dónde viene y por qué viene esto? Si ustedes leen los capítulos 2 y 3 del Evangelio según San Marcos, van a encontrar que especialmente Jesús se encuentra con un paralítico. Luego del paralítico encuentra un endemoniado. Luego la recriminación de los fariseos porque aparentemente violaba el sábado. Ahora, ¿qué estaba pasando en la familia de Jesús? Si ustedes han leído El deseado de todas las gentes, van a notar que Jesús, cuando cumplió 30 años, sintió el llamado del cielo a comenzar su ministerio, y Jesús abandonó la casa de su madre y de su padrastro, llamado José, que era viudo y había tenido varios hijos de su primer matrimonio, pero eran hermanastros de Jesús, porque en el texto griego se usa una palabra para hermanastro, es adelphoi, está en plural, de adelphoi. La palabra adelphoi puede traducirse como hermanastro o pariente cercano. Es decir, Jesús no tuvo hermanos de padre y madre, no. Los hermanos de Jesús eran por parte de José, que había enviudado y se había casado después con María. De ahí que José al casarse con María, trajo sus hijos, que eran ya adultos, y ellos no comulgaban con el ministerio de Jesús y se le oponían al ministerio. Es más, dice la sierva de Dios que había hermanos que eran incrédulos, que no creían para nada de Jesús, para nada. Y de ahí es que Jesús había pasado una noche entera en el monte orando, y al amanecer llamó a los que él quiso, llamó 11. Y dice el deseado que Judas no fue llamado, sino que se agregó a los 12, o a completar los 12. De ahí que Jesús, con esa vida tan activa, esa vida tan entregada a la obra de Dios, había ocasiones que no podía ni comer de tanta gente que tenía que atender. De ahí que en ese contexto que debemos entender por qué la familia reacciona contra Jesús y lo considera que está fuera de sí. Primero,
no creían en su ministerio, sus hermanos. Segundo, veían el trabajo enorme que tenía. Tercero, Jesús, dice aquí, no podía comer pan, y como lo oyeron los suyos, o sea, sus parientes, como dice la Biblia de Jerusalén, vinieron a aprenderlo, o sea, vinieron a agarrarlo, a llevárselo a la fuerza, porque decían, este hermano mío está loco. Solamente oración, trabajo, Biblia, oración, trabajo, Biblia y trabajo, y trabajo. Y no come. Versículo 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebú. O sea, no solamente la familia de Jesús le decía que estaba loco, sino también los dirigentes decían, este hombre está endemoniado y por el demonio saca demonios. ¿Saben, hermanos? Nuestros peores enemigos, dijo Jesús, están en la casa. Nuestros peores enemigos están en la casa. Nuestros peores hermanos, dice el libro Mensajes, lector tomo 1, nuestros peores hermanos están dentro de la iglesia. Pero ¿por qué hay tanta gente falsa en la iglesia? Porque se asombran porque no entienden el ministerio de Jesús. Que el ministerio de Jesús, Jesús no fue profeta en su propia casa. Él lo dijo. Entonces, la peor enemistad la vamos a recibir nosotros dentro de nuestros hermanos de iglesia. Yo hago una pregunta. Muéstreme un profeta, un solo profeta de la Biblia que haya tenido la aceptación plena de toda la iglesia. Señores, porque Moisés mandó por voluntad de ellos, no de Moisés, 12 espías. Cuando vinieron, 2 dijeron que Josué y Caleb dijeron que la tierra era buena y que se podía conquistar. ¿Sabe qué pasó? Que el pueblo intentó apedrear a Moisés, a Aarón, a Josué y a Caleb. Increíble. Y dada que dice la Biblia que tuvo que descender una nube del cielo y posarse en el santuario, y en esa nube estaba Dios y habló. Si no, lo hubieran apedreado esos 4 millones de personas que eran de la iglesia, que colaban sábado, eran enemigos de un informe de fe para conquistar la tierra prometida. Un hombre, el hombre más manso de la tierra, iba a ser apedreado por sus mismos amigos y hermanos de iglesia. Aarón por igual iba a ser muerto. Josué, Caleb, si Dios no interviene, esto hubiese pasado. ¿Y qué pasó con el profeta Elías? Los mismos hermanos de iglesia empezaban a matarlo a través de Acab y a través de Jezabel. Y no tanto Jezabel, porque Jezabel era de otra nación, pero Acab. Y él tuvo que decir en una ocasión, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Entonces, en lo que yo quiero subrayar a los hermanos, que siempre el antagonismo va a aparecer en la iglesia con los mismos hermanos, así como apareció con los hermanos de Jesús, que se opusieron a su ministerio y dijeron, está loco. Está loco. Y hay una cita del libro El deseado de todas las gentes que aclara esa posición de los hermanos de Jesús. Por eso es que Jesús, cuando sale, se va para bautizarse, de ahí se va a alojarse en la casa de un hermano de iglesia llamado Pedro o Simón Pedro, porque en su casa Jesucristo hubiese terminado su trabajo del día y en su casa iba a hacer una guerra en la noche, y él tuvo que abandonar esa casa anticipándose todo a esta situación para irse a vivir a la casa de Pedro. Y ya sabemos lo que ha pasado hasta ahora en el devenir de los 3 capítulos de Marcos. Oiga lo que dice el deseado de todas las gentes. Los hijos de José, no dice de María, los hijos de José distaban mucho de tener simpatía por Jesús en su obra. Eran enemigos. Los informes que llegaban a ellos sobre su vida y labor
los llenaban de asombro y congoja, tristeza. Oían que pasaban noches enteras en oración, que durante el día le rodeaban grandes compañías de gente y que no tomaba siquiera tiempo para comer. Él sí comía. Sus amigos estaban convencidos de que su trabajo incesante le estaba agotando. No podían explicar su actitud para con los fariseos, y algunos temían que su razón estuviese vacilando. Sus hermanos, o sea, de parte de José, oyeron hablar de esto y también de la acusación presentada por los fariseos de que echaba a los demonios por el poder de Satanás. Sentía agudamente lo propio que les reportaba su relación con Jesús. Sabían qué tumulto habían creado sus palabras y sus obras, y no solo estaban alarmados por sus osadas declaraciones, sino que se indignaban porque había denunciado a los escribas y fariseos. Llegaron a la conclusión de que se le debía persuadir y obligar a dejar de trabajar así, e indujeron a María a unirse con ellos, pensando que por amor a ella podría persuadirle a ser más prudente. Óigalo bien, solo he leído yo en el deseado de todas las gentes, página 288. Eran enemigos de Jesús, porque los enemigos tuyos están dentro de la casa, están dentro de la iglesia, no fuera. Le hago una pregunta: ¿quién fue que entregó a Jesús? Uno de la iglesia, llamado Judas. ¿Quién fue que negó a Jesús? Uno de la iglesia, llamado Pedro. Y los otros 10 que hicieron, huyeron. Lo dejaron solo en el Getsemaní, en el Monte de las Olivas. Lo dejaron solo. Tuvo que pisar solo el lagar. Hermanos, la lección de hoy debe llamarnos la atención. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted es fiel a Dios, no crea que le va a ir bien en la iglesia. No crea que le van a vivir bien con su familia. Los enemigos tuyos, con relación al evangelio, van a hacerlo de su casa. Porque la madre entregará al hijo, el padre entregará a la hija. Lo dice bien Mateo capítulo 24, como unas profecías del fin del mundo. Porque el evangelio es la herramienta que Dios usó para silenciar a Satanás de sus acusaciones día y noche en el cielo contra Dios y contra su pueblo. Dice en la página 292, mientras Jesús estaba todavía enseñando a la gente, sus discípulos trajeron la noticia de que su madre y sus hermanos estaban afuera y deseaban verle. Él sabía lo que sentían en su corazón y respondiendo a él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Toda persona de la familia o fuera de ella que no haga la voluntad de Dios es tu enemigo espiritual. Es tu enemigo espiritual. Porque Dios es una familia. Fíjate que dice Elohim, o sea, más de uno, más de una persona. Dios es una familia. Y la iglesia es una familia. Y todo aquel que se opone a un siervo de Dios fiel, se opone a la familia del cielo y en consecuencia va a tener problemas. Hermanos, se nos fue el tiempo. Continuamos este argumento mañana, si Dios lo permite. Mañana viernes 19 de julio. Que Dios nos bendiga y que se suscriban a este canal de YouTube. Ramón Romero.